Te enseñaron a luchar contra el miedo con valor. Pero el valor sin estrategia es suicidio. En este video, te mostraré cómo transformar el miedo en fuerza, no con emoción, ni con esperanza, sino con control. Porque quien actúa con pánico pierde su corona antes de empezar la batalla. Y quien actúa con convicción, gobierna las cenizas. El miedo no es tu enemigo. Es tu brújula. Pero la mayoría de los hombres lo interpretan mal, tiemblan cuando deberían pensar, y corren cuando deberían esperar. El poder no se pierde en el choque de espadas, sino en el temblor de la mente antes del golpe. En esta reflexión, yo, Maquiavelo, diseccionaré la anatomía del miedo, cómo esclaviza, cómo manipula y cómo, si se domina, puede convertirse en tu aliado más leal. Porque el mundo no pertenece a los valientes, sino a los serenos, a los que pueden moverse por el caos sin parpadear. Empecemos. Temes lo que no puedes predecir. Y, sin embargo, ¿acaso la predicción ha detenido alguna vez el caos? Todo gobernante, todo líder, toda mente que intentó dominar el futuro aprendió la misma verdad brutal: el miedo no desaparece cuando te preparas. Desaparece cuando lo comprendes. El miedo no es debilidad. Es información. Es el mensajero de la supervivencia que susurra: no estás listo. Pero aquí está la ironía: la mayoría mata al mensajero. Entran en pánico, niegan, reprimen, y con ello pierden la guía que el miedo intentaba ofrecer. Tú también lo has hecho, ¿verdad? Has sentido ese impulso en el pecho, ese temblor antes de actuar, y lo llamaste fracaso. Pero, ¿y si era simplemente la mente advirtiéndote que afines tu puntería, no que bajes la espada? La historia castiga a quienes dejan que el miedo gobierne. Piensa en el rey Saúl, temblando antes de la batalla, actuando no por estrategia, sino por desesperación, y perdiendo su trono ante un pastor que entendía la compostura. El miedo lo dominó. Pero el miedo guió a David. La diferencia entre la ruina y el dominio siempre ha sido la percepción. Cuando el miedo te posee, nubla tu razón. Cuando tú posees el miedo, la agudiza. Imagina a un general antes de un asedio. Sus exploradores informan movimiento enemigo. Su pulso se acelera, bien. Es información. El cuerpo le dice: concéntrate. Pero si deja que el temblor se convierta en terror, atacará demasiado pronto, demasiado amplio, demasiado ciego. El general sabio escucha el pulso, pero no lo obedece. Te han enseñado que el miedo es un monstruo. No lo es. Es un espejo. Refleja tus puntos débiles, tus apegos ocultos, tu ilusión de control. Cuando lo miras, no ves peligro, ves la verdad sobre ti mismo. Y la mayoría no soporta esa visión. La psicología lo llama conducta de evitación. Las personas huyen del miedo, lo enmascaran con actividad, lo ahogan con optimismo o lo disfrazan de lógica. Llaman a su pánico preparación, pero sigue siendo pánico, estrategia contaminada por emoción. Actúan solo para silenciar la incomodidad, no para ganar ventaja. Pero quien entiende el poder sabe que la incomodidad es maestra. Se estudia, no se esquiva. Se analiza cada pulso de miedo y se pregunta: ¿qué me está mostrando? ¿Qué debilidad está revelando? ¿Qué verdad me he negado a aceptar? El miedo es el mapa hacia tu siguiente nivel de control. Te muestra dónde acaban los muros de tu comodidad. Cruza esos muros, y el miedo se disuelve. ¿Recuerdas a César cruzando el Rubicón? No esperó a que el miedo se esfumara antes de actuar. Lo usó como combustible. Su miedo no era cobardía, era cálculo. Conocía el peligro, lo midió, y avanzó igualmente, no por valentía, sino porque entendía el precio de la duda. La mayoría espera a que el miedo se marche antes de moverse. Y por eso nunca se mueve. Negocian eternamente con una emoción que nunca firma treguas. El miedo no desaparece esperando. Desaparece actuando con razón. Los grandes manipuladores de la historia, de estadistas a espías, conocían esta ley. No temían al miedo. Lo provocaban, lo estudiaban, lo convertían en arma. Cuando otros se alteraban, ellos observaban. Cuando otros se paralizaban, ellos se posicionaban. El miedo, bien dominado, se transforma en anticipación. Y la anticipación es poder, la capacidad de actuar antes de que los demás reaccionen. Pregúntate: ¿y si cada momento de ansiedad que has sentido fuese energía cruda esperando ser refinada? ¿Y si tu pánico no fuese un problema, sino potencial mal gestionado? Has pasado años intentando silenciar el miedo, cuando podrías haberlo estado entrenando. Para dominar el miedo, debes tratarlo como subordinado. Escúchalo, pero ordénale. Extrae su mensaje, pero no cedas ante su urgencia. Cuando el miedo diga:
puedes perder. Responde, entonces aprenderé. Cuando diga, ¿y si te rechazan? Responde, entonces me adaptaré. Todo resultado se vuelve neutro, datos, no desastre. Así evoluciona la estrategia. Y cuando el miedo deja de dictar tus movimientos, los demás pierden el modo más fácil de controlarte. Porque las personas manipulan a través de tus miedos, al rechazo, a la pérdida, a la incertidumbre. Elimina esas palancas, y te vuelves intocable. El control no es ausencia de miedo. Es jerarquía. El miedo debe estar por debajo de la razón, no por encima. Así que la próxima vez que el miedo surja, no lo aplastes. Mándalo. Que te sirva de consejero, no de rey. Porque el hombre que escucha al miedo gana visión. Pero el que le obedece, se convierte en presa. Y aquí, comienza la transformación. Pero el poder no se conquista solo comprendiendo el miedo. Para mandar sobre otros, primero debes dominar la percepción. Y eso, será la próxima lección. Te mueves porque el silencio te parece muerte. Actúas porque esperar te parece debilidad. Pero dime, ¿tu movimiento ha garantizado alguna vez el progreso? La mayoría confunde el movimiento con el poder. Corren, hablan, reaccionan, construyen, discuten, cualquier cosa para sentirse vivos, para sentirse en control. Pero el poder no nace del movimiento. Nace del sentido. Hay una diferencia entre actuar y avanzar. Entre ruido y estrategia. Entre impulso y precisión. El débil actúa para escapar del malestar. El fuerte actúa para dirigir el resultado. Esa es la ilusión de la acción, la trampa que consume a los ambiciosos antes de que logren elevarse. Porque no soportan la quietud. No pueden convivir con la incertidumbre sin intentar forzar el tablero. Piensa en Alejandro Magno. Su imperio desafió la lógica, su ambición desafió la razón. Pero no fueron las batallas las que lo destruyeron, sino su incapacidad para detenerse. Lo conquistó todo, excepto la calma. Confundió conquista con progreso y murió persiguiendo sombras de gloria. La historia repite ese error sin cesar. Reyes, generales, comerciantes, amantes, todos apresurados, actuando antes de tiempo. Confunden la prisa con la inteligencia, el movimiento con el control. Agitan sus espadas en la niebla y lo llaman liderazgo. Pero el sabio entiende, no todo momento exige tu mano. A veces, el campo de batalla pertenece al silencio. La acción sin tiempo es solo ruido. El ruido revela ansiedad. Y la ansiedad revela debilidad. Todo manipulador lo sabe. Observa, espera, deja que hables primero. Deja que tu velocidad revele tu miedo. Quien se mueve primero por temor siempre pierde, porque la desesperación filtra la estrategia. Tú crees que eres proactivo. Ellos saben que eres predecible. La psicología lo llama sesgo de reacción, la necesidad de hacer algo, lo que sea, cuando sientes amenaza o incertidumbre. Es la ilusión mental del control. Crees que actuar te protege. Pero, en realidad, te expone. Observa cómo se comporta el poder en la naturaleza. El león no persigue cada movimiento en la hierba. Espera hasta que el caos se convierte en patrón. Y entonces, en un solo golpe, destruye la ilusión de seguridad. Esa es la verdadera acción, mínima, precisa, definitiva. Pregúntate, ¿cuántos errores de tu vida nacieron no de la inacción, sino de la impaciencia? ¿Cuántas oportunidades arruinaste intentando hacer que ocurrieran en lugar de dejar que maduraran? Enviaste el mensaje demasiado pronto. Explicaste lo que no hacía falta. Intentaste convencer cuando debías imponer. La ilusión de la acción es adictiva. Alimenta el ego, te hace sentir progreso. Pero solo giras en círculos, agotando tu influencia y mostrando tus cartas. Incluso en la política, el líder más peligroso no es el que más habla. Es el que calla, el que deja que los demás se delaten solos. Cada reacción revela posición, emoción, miedo. El control, entonces, es contención. El arte de saber cuándo no hacer nada, dejando que los otros se destruyan con su urgencia. En la corte de Florencia observé hombres convencidos de que podían dominar hablando, mostrándose, estando activos. Pero la verdadera influencia vivía en las sombras, en las estancias donde el silencio despertaba curiosidad. Y la curiosidad genera atención. Y la atención, cuando no se satisface, se convierte en obediencia. Cuando actúas demasiado, la gente deja de temerte. Eres legible, predecible, alcanzable. Pero cuando guardas silencio, proyectan en ti su ansiedad. Imaginan tu poder creciendo en la calma, incluso cuando solo observas.
Así se multiplica el control, por percepción, no por ruido. Cada acción innecesaria diluye tu influencia. Cada reacción impulsiva enseña al mundo tu ritmo. Y cuando pueden predecirte, pueden dominarte. La quietud no es pereza. Es camuflaje. Es la disciplina de esperar hasta que todas las piezas revelen su intención, antes de mover siquiera una. El poder favorece la paciencia porque el tiempo desnuda la verdad. Quien se apresura se delata. Quien espera, lo ve todo. Así que pregúntate, ¿te mueves estratégicamente o solo huyes del silencio? ¿Actúas para ganar o para sentirte vivo? Porque el movimiento sin propósito es el camino más rápido hacia la ruina. Y el silencio, bien dominado, no es debilidad, es el trono desde el que el poder observa. Haz menos. Observa más. Deja que otros confundan su pánico con productividad. Cuando el polvo se asiente, los impacientes habrán agotado sus armas, y los sabios seguirán con las suyas cargadas. Y ahí empieza la victoria. Pero mantenerla exige algo más que paciencia. Exige compostura. Y eso, será la próxima lección. El poder no pertenece al más fuerte, ni al más ruidoso. Pertenece a quien permanece sereno cuando los demás se derrumban. La compostura no es calma. Es control, la capacidad de sentir el caos y seguir pensando con claridad. Es la armadura invisible de reyes, generales y manipuladores. Cuando la emoción sube, la razón retrocede. Y es entonces cuando el control cambia de manos. ¿Te has fijado? En un conflicto, quien pierde los nervios también pierde su ventaja. Grita, se explica, se justifica, y al hacerlo, se expone. El sereno escucha. Observa. Calcula. Y golpea justo donde la emoción ha dejado al otro sin defensa. Por eso la compostura es mando. Porque te permite dirigir no solo tus actos, sino las emociones de los demás. La historia premia a los serenos y entierra a los impulsivos. Mira a Julio César. Cuando sus rivales intentaron provocarle, mantuvo la compostura, incluso ante la humillación. Sonreía mientras firmaba sus condenas en silencio. Sabía que la ira es ruido, y el ruido siempre precede a la caída. Ahora mira a Napoleón. Mente brillante, ambición sin límite. Pero fue su falta de serenidad lo que lo destruyó. Confundió la furia con fuerza, la emoción con liderazgo. Y acabó incendiando lo que había construido. La compostura no es pasividad. Es depredación. El arte de transformar la energía emocional en ventaja estratégica. En toda interacción hay un duelo silencioso entre compostura y reacción. El que permanece inmóvil controla el ritmo, el tono y el desenlace. Mira a un buen negociador. No habla primero. No corre a llenar el silencio. Deja que el otro se ahogue en su propia incomodidad. Porque para el nervioso, el silencio es asfixia. Debes aprender a convertir ese silencio en arma. Deja que los demás revelen su miedo intentando romperlo. Cada palabra dicha por ansiedad es una confesión. La psicología lo llama control afectivo, separar el sentir de la decisión. Es la forma más alta de disciplina, y la más rara. La mayoría deja que la emoción gobierne su conducta. El sereno convierte la emoción en siervo. Puedes medir el poder de alguien por su falta de reacción. ¿Por cuánto aguanta sin moverse cuando le provocan? El impulsivo busca demostrar su fuerza. El sereno la demuestra sin moverse. En la vida diaria, la manipulación se apoya en esto. Un rostro tranquilo desarma la sospecha. Un tono firme disuelve la resistencia. La gente confía en la compostura, porque ansía estabilidad. Y una vez confían, puedes guiarlos donde quieras. En política, los líderes serenos inspiran lealtad. El pueblo no sigue la verdad, sigue la confianza. Y la confianza no es más que una ilusión compuesta. Pero no confundas compostura con indiferencia. La indiferencia no tiene propósito. La compostura arde por dentro, pero en silencio. Es un volcán bajo cristal, contenido, pero letal si se abre. Quizás pienses, si reprimo mis emociones, ¿no perderé autenticidad? No. Ganarás precisión. Autenticidad no es transparencia. Un rey que muestra todos sus pensamientos pierde el aura que protege su trono. Para dominar la emoción, primero debes disfrazarla. Así que la próxima vez que alguien te provoque, obsérvate. ¿Reaccionas o dejas que el silencio lo consuma a él? El control no se gana con fuerza, se mantiene con quietud. Cuando otros gritan, tú susurra. Cuando otros corren, tú espera. Cuando otros arden, tú resiste. Porque la compostura distorsiona la percepción. La gente proyecta poder en quien no puede leer.
El misterio inspira respeto, la inestabilidad invita al abuso. Si puedes mantenerte imperturbable en el caos, ya has ganado media guerra. Los grandes gobernantes lo entendieron. Su calma no era paz, era estrategia. Llevaban la serenidad como armadura, sabiendo que quien no se controla, no controla a nadie. Entrénate en la contención. Practica el silencio hasta que se convierta en tu arma. No dejes que la emoción marque el ritmo, marca tú la emoción con tu ritmo. El sereno domina al frenético. Y el frenético se destruye intentando moverlo. La compostura no es sentir menos, es usar menos para lograr más. Por eso, en el teatro del poder, el sereno no grita. Hace callar a los demás. Ahora entiendes por qué la quietud manda. Pero para gobernar más allá de la reacción, hay que ir más hondo, al arte del desapego. Y eso, será nuestra próxima lección. El apego es la forma más dulce de la debilidad. Se disfraza de pasión, de lealtad o de amor. Pero en realidad, es dependencia, y la dependencia es la correa con la que se guía al poder. El mundo siempre te pondrá a prueba a través de aquello a lo que te aferras. Cada gobernante, cada amante, cada pensador ha caído no por sus enemigos, sino por lo que no pudo soltar. El desapego no es crueldad. Es claridad, la capacidad de ver personas y resultados sin distorsión. Actuar no desde la emoción, sino desde la posición. Pregúntate, ¿cuántas de tus decisiones son realmente estratégicas? ¿Y cuántas son reacciones emocionales disfrazadas de virtud? Te dices que eres leal. Pero, en realidad, temes perder el favor. Lo llamas amor, pero es apego a la validación. Lo llamas compromiso, pero es adicción al control. Una mente desapegada ve esas mentiras por lo que son. Estudia la emoción como un comandante estudia el terreno, no para sentirla, sino para usarla. Cuando un príncipe depende demasiado del afecto, se convierte en rehén del corazón ajeno. Cuando un hombre depende de la aprobación, su valor se vuelve negociable. Y cuando tu felicidad depende del resultado, ya has entregado tu libertad. El verdadero desapego es la forma más alta de control. Porque no puedes ser manipulado por aquello que no temes perder. Los estoicos dominaron este arte siglos antes de que existieran los imperios. Creían que lo único que realmente posees es tu respuesta. Todo lo demás, poder, amor, fortuna, pertenece al azar. Los grandes estrategas lo entendieron instintivamente. Cuando perdían batallas, no se hundían, se reubicaban. Cuando perdían aliados, no suplicaban, recalculaban. Porque el pánico nace del apego, y la compostura, de la distancia. Pero las mentes modernas confunden desapego con apatía. Creen que no preocuparse es no actuar. Sin embargo, el desapego afila la acción. Te libera del sesgo, de la desesperación, de la niebla de la necesidad. El manipulador se alimenta del apego. Observa a que te aferras, y luego lo amenaza. Te hace bailar para proteger lo que puede arrebatarte. Desapégate, y romperás su hechizo. Desapégate, y ya nadie sabrá cómo moverte. Porque ya no sabrán que temes. El poder empieza donde termina la previsibilidad emocional. Mira cómo negocian las personas. Quien necesita el acuerdo, siempre lo pierde. Quien puede marcharse, gana. No porque sea más fuerte, sino porque está menos atado al resultado. En las relaciones ocurre igual. Quien menos se aferra siempre define la dinámica. No por crueldad, sino por serenidad. Porque la independencia emocional irradia valor. Demuestra que tu valía no se toma prestada, es propia. Imagina a un gobernante al borde de la ruina. Si entra en pánico, sus soldados lo ven. Si suplica, su corte huele sangre. Pero si se mantiene inmóvil, si muestra que ni la pérdida puede desequilibrarlo, su pueblo vuelve a confiar, porque ve fuerza más allá de las circunstancias. El desapego no es frialdad. Es calidez disciplinada. Es cuidar por elección, no por compulsión. Es amar sin perderte. Desapégate, no porque el mundo no importe, sino porque solo desde la distancia puedes verlo con claridad. La psicología lo llama autorregulación. Yo lo llamo el trono de la mente. Porque quien gobierna la emoción gobierna la percepción. Y la percepción es la base de todo imperio, interno o externo. Quizás pienses que el desapego te deja solo. Pero, en realidad, te hace soberano. Te libera de la tiranía de necesitar consuelo. Y lo reemplaza por la serenidad del autocontrol. Así que cuando la vida te arrastre a sus tormentas, no resistas, desapégate. Observa cómo todo ocurre sin derrumbarte. No eres la tormenta. Eres el ojo dentro de ella.
Desapégate del elogio, y dejarás de ser su esclavo. Desapégate del resultado, y tus actos ganarán precisión. Desapégate de la validación, y te volverás impredecible. Y lo impredecible no puede ser controlado. Recuerda esto. Quien no posee nada, no puede ser robado. Y quien no teme nada, no puede ser dominado. El desapego no te quita poder. Es poder, destilado, silencioso, inquebrantable. Pero el desapego, por sí solo, no basta. Una vez libre del apego, debes aprender a convertir esa libertad en influencia. Y eso, será nuestra próxima lección. Yu. El miedo es el compañero más antiguo del hombre. Susurra antes de que despierte la razón. Te aprieta el pecho, nubla tu juicio y te ordena retroceder. Pero escúchame bien, el miedo no está hecho para ser vencido. Está hecho para ser convertido. Toda acción de poder nace del miedo. Todo líder, todo estratega, todo conquistador, lo sintió. La diferencia está en que aprendieron a transformarlo. A convertir la parálisis en precisión. A dejar que el miedo afile el filo, no que lo desgaste. El débil intenta huir del miedo. El sabio lo recluta. Piensa en Julio César, ante el Rubicón. Temía la ira de Roma, el exilio, la traición. Pero comprendió algo, el miedo era la prueba de que el paso que temía importaba. Y cruzó. Y el mundo cambió para siempre. El miedo no es la señal de detenerse. Es el aviso de que estás ante el umbral del poder. La mente obedece a dos amos, la comodidad y la convicción. La mayoría elige la primera. Pero la comodidad engendra mediocridad, mientras la convicción crea destino. Así que la pregunta no es si sientes miedo. Es si tienes la claridad para actuar a través de él. El miedo quiere control. La convicción es control. Para dominar el miedo, hay que aprender su idioma. Habla en posibilidades, en lo que podría salir mal. La convicción habla en certezas, en lo que debe hacerse. El hombre gobernado por el miedo imagina consecuencias. El hombre guiado por la convicción crea resultados. En términos psicológicos, el miedo secuestra la razón. Alimenta el cerebro antiguo, el instinto. Por eso el temeroso reacciona, no responde. Confunde impulso con inteligencia. Pero cuando ves el miedo no como peligro, sino como información, todo cambia. El miedo se convierte en dato. Tu miedo te revela lo que más valoras. Tus apegos, tus inseguridades, tus límites. Estúdialo, y tendrás el mapa de tu campo de batalla interior. No puedes gobernar a otros sin antes gobernarte a ti mismo. El que no domina su guerra interna no tiene derecho a la paz externa. La historia recompensa a quien actúa mientras otros dudan. Porque en la duda habita la rendición. Y en la acción, el destino se manifiesta. Leonardo da Vinci dijo, quien fija su mirada en una estrella no cambia de rumbo. Eso es convicción. La estrella es propósito, inmóvil ante la tormenta. Cuando actúas con convicción, los demás lo perciben. Creas un campo psicológico, los demás se alinean con tu certeza. Quizás no te comprendan, pero te siguen. Porque la convicción es magnética. En política, en negocios, en amor, el poder gravita hacia quien está seguro. Aunque esa seguridad sea una ilusión. Mira a los manipuladores. No convencen con lógica, sino con certeza. Su convicción es tan firme que los demás dudan de sí mismos. Por eso el mentiroso sereno vence al sincero temeroso. Controla tu tono, tu postura, tu respiración. Y controlarás cómo se manifiesta el miedo en los demás. La confianza es contagiosa. El pánico también. Cuando te mueves con convicción, cambias el ambiente. Te conviertes en el ancla emocional a la que todos se aferran. Y pronto, el miedo ajeno alimenta tu autoridad. Ese es el secreto que comparten los tiranos y los líderes. Transformar el miedo, propio y ajeno, en impulso. Pero cuidado. La convicción sin reflexión se convierte en fanatismo. El poder exige equilibrio, claridad sin delirio, certeza sin ceguera. Para lograrlo, trata al miedo como maestro, no como tirano. Pregúntale, ¿de qué intentas protegerme? Escúchalo, no para someterte, sino para comprender. Cuando entiendes el miedo, deja de mandarte. Se convierte en el fuego del que nace la espada. Y la convicción, en su filo. Esta transformación no ocurre en calma, sino en prueba. En fracaso, humillación, pérdida. Cada derrota es una lección escrita en el idioma del miedo. Pero cuando aprendes a leerlo, el miedo se vuelve estratega. Avisa sin paralizar, enseña sin dominar. Entonces actúas, no desde la desesperación,
sino desde el diseño. Y algo cambia. El miedo deja de decir no. Empieza a susurrar prepárate. El hombre que alcanza ese punto ya no busca valor. Se convierte en él. Así que cuando el miedo vuelva, no huyas. Obsérvalo. Moldea su energía. Y actúa. Porque todo imperio, toda victoria, toda transformación, empezó con miedo. Y terminó con convicción. La próxima lección revelará cómo la convicción se convierte en mando. El verdadero control no se ejerce con cadenas visibles. Se ejerce con percepción. Cuando las personas creen que deciden por sí mismas, es entonces cuando obedecen de verdad. El poder no está en gritar órdenes, sino en sembrar ideas. Haz que los demás piensen que tu camino fue su elección. Y nunca tendrás que imponer tu voluntad. La mente humana teme la imposición. Pero se entrega al susurro que suena como razón. Esa es la esencia del dominio invisible. No forzar, sino influir. No mostrar fuerza, sino calma. No conquistar por miedo, sino por convicción. ¿Quieres controlar sin ser visto? Aprende primero a controlar tu presencia, tu silencio, tu mirada. Porque el que domina su propio gesto, ya domina la reacción de los demás. Ahora dime, ¿cuántas veces creíste decidir, cuando en realidad ya había sido dirigido? Deja tu respuesta en los comentarios. Suscríbete para más estrategias maquiavélicas. Y comparte este video. Porque el conocimiento, como el poder, solo crece cuando se mueve en silencio.